Hola a todos. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Pero antes de sumergirnos en esta historia de pesadilla, quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han sospechado de alguien que amaban, solo para descubrir que la verdad era 1000 veces peor de lo que imaginaron? Si tienen alguna historia, compártanla en los comentarios. Y si les gusta el tipo de contenido que les traigo, por favor, suscríbanse al canal y denle a me gusta a este video. Su apoyo es mi mayor motivación. Ahora, abróchense los cinturones, porque lo que mi hijo y yo vimos unas horas antes de su boda les helará la sangre. El secreto destructor de las lomas. ¡El shock de mi vida! Encontré a mi esposo Fernando en la sala de nuestra mansión, con la prometida de mi hijo, Mariana, a solo unas horas de la boda. Estaba a punto de irrumpir como una furia y confrontarlos, pero un movimiento en el pasillo me detuvo en seco. Era mi hijo, Emilio. Su rostro era una máscara de piedra. Me miró y susurró: «Mamá, ya lo sé, y es peor de lo que crees». La mañana de la boda de mi hijo me desperté a las 5. No pude dormir. Me dije a mí misma que eran solo los nervios. El tipo de ansiedad que siente cualquier madre en un día tan importante. Me senté aquí mismo, en este despacho en casa, mirando hojas de cálculo en la pantalla de mi computadora. Dirijo una pequeña firma de contadores desde casa. Nada extravagante, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro Emilio y cubría los extras que el sueldo de mi esposo Fernando no alcanzaba del todo. Los números eran borrosos. Mi mente estaba en otro lugar. Afuera el mundo seguía oscuro y en silencio, pero yo ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en el patio de nuestra propiedad en las lomas de Chapultepec, Ciudad de México, en solo unas horas. Sillas blancas dispuestas en filas perfectas sobre el césped. Me había pasado toda la primavera cuidando el arco que Fernando había construido, cubriéndolo con los rosales que había cultivado desde que eran pequeños capullos. Revisé las luces 3 veces, asegurándome de que ni un solo foco estuviera fundido. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Emilio, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Fernando. 23 criando a Emilio. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Yo había sido la mano firme, la que planificaba, la que recordaba las citas con el dentista y los cumpleaños, y se aseguraba de que las cuentas se pagaran a tiempo. Fernando era el encantador, el alma de la fiesta, el que todos adoraban. Yo era el cimiento en el que él se apoyaba, y durante mucho tiempo eso fue suficiente para mí. Pero últimamente algo se sentía ¡qué extraño! Una distancia silenciosa se había instalado entre nosotros. Estaba en la forma en que él dejaba de hablar cuando yo entraba a una habitación, en la forma en que su teléfono siempre estaba inclinado lejos de mí. Cuando le preguntaba si algo andaba mal, él simplemente se reía. «Solo el trabajo, mi amor», decía. «Un gran ascenso en juego». Elegí creerle. ¿Qué más podía hacer? No tiras 25 años de historia por la borda por un simple presentimiento. El clic de la puerta de la oficina me trajo de vuelta al presente. Era Emilio, parado allí en pijama, con una taza de café en la mano. Parecía agotado, con ojeras profundas. A su edad, tenía mi naturaleza práctica, pero los rasgos atractivos de su padre. «Mamá, has estado levantada por horas», dijo. «La boda es hasta las 4». «Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño», le dije, forzando una sonrisa alegre mientras cerraba mi laptop. «Tu papá sigue durmiendo. Salió temprano», dijo Emilio con una nota extraña en la voz. Se acercó y se sentó en el borde de mi escritorio, luciendo de repente mucho más joven.
Dijo algo acerca de ir a recoger un regalo para los padres de Mariana, los Montesinos. Fruncí el ceño. Eso era nuevo. «Mamá», dijo, dudando, «¿puedo preguntarte algo?» Giré mi silla para mirarlo. Bajo la luz cruda de mi lámpara de escritorio, su preocupación era evidente. «¿Qué te preocupa, cariño?» Respiró hondo. «¿Crees que Mariana realmente me ama?» La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mariana, su prometida, ambiciosa, hermosa, una joven arquitecta de una familia adinerada de toda la vida con mucha influencia en la capital. En la superficie, ella era todo lo que siempre habíamos querido para Emilio. Pero yo tenía mis propias dudas. Había visto cómo sus ojos a veces se desviaban cuando Emilio hablaba de sus pasiones. Cómo revisaba su teléfono durante las cenas familiares. «¿Por qué preguntas eso, cariño? Es el día de tu boda». «Lo sé. Y tal vez solo son nervios de última hora», murmuró, mirando su café. «Pero a veces cuando me mira siento que me está mirando a través de mí. Como si yo fuera solo una casilla que necesitaba marcar en su camino hacia la vida perfecta». Hizo una pausa. «Y últimamente, ha estado pasando mucho tiempo con papá. Siempre están hablando de finanzas, inversiones. Ella dice que él la está asesorando». Quise contarle sobre las cosas que yo también había notado. Cómo los ojos de Fernando seguían a Mariana por la habitación. Cómo siempre encontraba excusas para ayudarla con su abrigo o rellenar su bebida. Cómo él sabía exactamente cómo le gustaba su café, 2 de azúcar y un chorrito de leche, sin tener que preguntar. En cambio, extendí la mano y le apreté la suya. «Los nervios de la boda son normales, cariño. El matrimonio es el paso más grande que jamás darás». «No son solo nervios, mamá», dijo, con la voz quebrándose. Finalmente me miró, sus ojos llenos de un dolor que me aterrorizó. «Creo que está enamorada de alguien más». Me congelé. La sangre se convirtió en hielo. «¿Qué te hace decir eso?» «Cosas pequeñas», susurró. «La forma en que se ilumina cuando papá llama. Cómo siempre pregunta por él primero cuando viene. Los vi en el jardín ayer, solo hablando. Y la forma en que él la miraba no era como un suegro. Debería mirar a la prometida de su hijo». Sentí un rubor subir por mi cuello. Forcé mi voz a mantenerse firme. «Emilio, esa es una acusación muy seria». «Lo sé», dijo, encogiéndose de hombros. «Y espero equivocarme». «Dios, espero equivocarme». Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Era Fernando. Ya estaba vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, luciendo inmaculado como siempre. «Vaya, miren a mis 2 personas favoritas», exclamó, con una sonrisa que no le llegaba hasta los ojos. Parecía sorprendido de ver a Emilio allí. «Gran día, hijo, deberías estar preparándote». Volvió su atención hacia mí. «Y tú, Sofía, vas a agotarte. Mariana acaba de llamar. Vendrá alrededor de las 10 para discutir algunos detalles de última hora del plano de asientos». Vi cómo la expresión de Emilio se tensaba. «¿Qué detalles?», preguntó. «Oh, ya sabes, solo asegurándonos de que sus padres no se sienten junto a tu tío Javier después de esa discusión política de la Navidad pasada», dijo Fernando con un gesto de desdén. «¿Sabes lo especial que es su familia? Deberíamos discutirlo en privado por la política y todo eso». «Claro», dijo Emilio, con la voz monótona. «No podemos tener a la gente equivocada sentada junta». La tensión en la habitación era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Observé a mi esposo y a mi hijo, y supe en lo más profundo de mi alma que Emilio no estaba equivocado. Algo estaba terriblemente, horriblemente mal. «Alto ahí». En este momento de la historia,
La traición es palpable. ¿Qué harían ustedes? ¿Esperarían o confrontarían? Comenten ahora mismo qué piensan que es lo peor que puede pasarle a Sofía. Recuerden, sus comentarios me ayudan muchísimo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Después de que Fernando y Emilio abandonaron mi oficina, un frío pavor se apoderó de mí. Se suponía que tenía una llamada final con el servicio de banquetes a las 10:30. Una llamada que había estado planeando durante semanas. Cogí el teléfono, con la mano temblando ligeramente, y los llamé. Les dije que tenía una emergencia familiar y necesitaba reprogramar. Era una mentira. La verdad era que había despejado toda mi mañana. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Emilio, ni la sensación nauseabunda que había provocado la falsa alegría de Fernando. Algo estaba sucediendo en mi casa hoy, y por primera vez en 25 años, tenía la intención de descubrir qué era. Pasé las siguientes 2 horas fingiendo estar ocupada. Ordené la cocina, que ya estaba impecable. Reorganicé los centros de mesa florales en la mesa del comedor. Cada sonido me hacía saltar. Cada coche que pasaba hacía que mi corazón golpeara contra mis costillas. Me sentía como una actriz en una obra, interpretando el papel de la madre feliz del novio, mientras que por dentro me retorcía de ansiedad. Exactamente a las 10 en punto, un elegante BMW blanco se detuvo en nuestra entrada. El coche de Mariana. Observé desde la ventana de la cocina cómo salía. Incluso con unos simples jeans y una blusa, parecía sacada de una revista. Caminó hacia la puerta principal con la confianza natural de alguien que sabe que pertenece allí. Mi corazón latía tan fuerte que podía hasta escucharlo en mis oídos. Salí a hurtadillas por la puerta trasera y rodeé la casa, agachándome detrás de los grandes arbustos de hortensias que bordeaban las ventanas de nuestra sala. Me sentí ridícula, como una espía en mi propia casa, pero la necesidad de saber, la necesidad de confirmar mis miedos o disiparlos, era abrumadora. A través del gran ventanal pude verlos. Fernando la había cegado. Y estaban parados junto a la chimenea, el lugar donde tomábamos nuestras fotos familiares cada Navidad. Él le estaba sirviendo una bebida. No podía escuchar sus palabras, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban cerca, demasiado cerca. Su mano se posó suavemente en la parte baja de su espalda. Era un gesto casual, uno que podría explicarse fácilmente, pero se quedó allí por un segundo demasiado largo. Apreté las manos en puños, mis uñas clavándose en mis palmas. 25 años habíamos construido una vida en esta casa. Habíamos leído cuentos a Emilio en ese mismo sofá. Habíamos organizado innumerables fiestas familiares en esa habitación. Y ahora mi esposo estaba allí, acariciando a otra mujer, la prometida de mi hijo. El día de la boda de nuestro hijo. Estaba a punto de levantarme, de irrumpir como una furia y confrontarlos en ese mismo instante. No me importaba la escena. No me importaba la boda. Solo me importaba la abrasadora traición que estaba presenciando. Pero entonces noté movimiento en el pasillo de arriba, una sombra en el reflejo del cristal. Miré más de cerca. Era Emilio. Estaba parado en lo alto de la escalera, escondido en las sombras, observándolos también. La visión de él, tan quieto y destrozado, me detuvo en frío. Este no era solo mi dolor. Era el suyo. Abajo, las cosas habían escalado. La mano de Mariana ahora estaba sobre el pecho de Fernando. Se inclinó hacia él, con la cabeza hacia atrás, una sonrisa jugando en sus labios. Ella dijo algo, y él se rió.
Era un sonido que no le había escuchado en años. Ligero, genuino, feliz, la forma en que solía reír conmigo cuando éramos jóvenes, y todo parecía posible. En ese momento, vi a mi esposo transformarse en alguien que no reconocía, alguien vivo de una manera que no había estado conmigo en mucho, mucho tiempo. Luego, sus manos estaban en su cabello, y se estaban besando. No fue un beso rápido, fue un beso profundo, apasionado, de esos que se ven en las películas. Mi visión se volvió roja. Un rugido llenó mis oídos. Di un paso hacia la casa, lista para arrancar la puerta de sus bisagras, lista para gritar hasta que mis pulmones se rindieran. Y entonces, una mano me agarró el brazo. Me di la vuelta, con el corazón saltando a mi garganta. Era Emilio. Había salido de la casa y había venido a buscarme. Su rostro estaba pálido, ceniciento, pero sus ojos ardían con una determinación fría y dura que nunca había visto. «Mamá, no», susurró, con la voz tensa. «Todavía no. Emilio, esto es...». Me ahogué con las palabras. Ni siquiera podía decirlo. «Sé lo que es», dijo él. Su voz era firme, aunque podía ver sus manos temblando. «Mamá, lo he sabido por semanas». «¿Semanas?». La palabra salió como un susurro ahogado. Miré a mi hijo, el chico que había criado, que ahora me miraba con los ojos de un hombre que había visto demasiado. Seguíamos agachados detrás de las hortensias. Las hermosas flores de las que había estado tan orgullosa ahora servían como escondite para la destrucción de nuestra familia. Dentro de la casa, mi esposo y la prometida de mi hijo se habían movido de la chimenea al sofá. No podía soportar mirar. «No quise creerlo al principio», dijo Emilio, con la voz baja y urgente. «Seguía poniendo excusas por ellos. Solo está siendo amable. Solo está nerviosa por unirse a la familia». Pero seguía pasando. Las miradas persistentes, las conversaciones privadas, la forma en que ella se iluminaba cada vez que él estaba cerca. Se corrigió. «Quiero decir, Mariana, ¿por qué no me lo dijiste?», pregunté, mi voz temblando con una mezcla de conmoción y una extraña rabia protectora. «No deberías haber tenido que cargar con esto solo, porque necesitaba pruebas», dijo, con la mandíbula apretada. «Y porque...». Me miró, sus ojos mucho más viejos que sus 23 años. Quería darles suficiente cuerda para ahorcarse solos. Sacó su teléfono. Sus manos temblaron ligeramente mientras tocaba la pantalla. «Contraté a alguien», confesó. «¿Qué hiciste?» «¿Qué?» «No soy estúpido, mamá. Después de verlos almorzar juntos hace un mes, un almuerzo que papá me dijo que era una reunión de negocios y que ella me dijo que era una tarde de compras con sus amigas, supe que no estaba loco. Necesitaba saber la verdad». Me entregó el teléfono. Me quedé sin aliento. «¿Un detective? Emilio. ¿El dinero?» «No te preocupes por el dinero», dijo sombríamente. «Valió cada maldito centavo». La primera foto en la pantalla mostraba a Fernando y Mariana entrando juntos al St. Regis Reforma, en el centro de la Ciudad de México. La marca de tiempo indicaba que fue hace 3 semanas, un martes por la tarde, cuando se suponía que Fernando estaba en una conferencia de venta regional. La segunda foto los mostraba saliendo juntos 2 horas después, luciendo acalorados y desarreglados. «Hay 17 ocasiones diferentes», dijo Emilio en voz baja, mientras yo me desplazaba por una galería de traición. Fotos de ellos en restaurantes con poca luz por toda la ciudad. Fotos de ellos pegados al coche de Fernando en un estacionamiento privado. Fotos de ellos riendo, tomados de la mano, viviendo una vida completamente diferente a nuestras espaldas. Me sentí enferma.
La magnitud del engaño era impresionante. Esto no fue un error de una sola vez. Era un romance calculado y a largo plazo. Me levanté de nuevo. Una nueva oleada de rabia me invadió. «Vamos a detener esto», dije, mi voz como el acero. «Ahora mismo». «No». La voz de Emilio fue aguda, haciéndome agacharme de nuevo. «Mamá, confía en mí. Tengo un plan». «¿Un plan, Emilio?» «Esto es una locura. No podemos simplemente dejar que la boda...» «Absolutamente podemos», me interrumpió, su voz resonando con una autoridad que nunca le había escuchado. «Y lo haremos, mamá, piénsalo. Si los confrontamos ahora, ¿qué pasa? Lo negarán, lo distorsionarán. Papá dirá que estás histérica, que estás malinterpretando las cosas. Mariana llorará y se hará la víctima. Le darán la vuelta a todo y nos culparán a nosotros». Tenía razón. Ya podía escuchar la voz suave y tranquilizadora de Fernando. «Sofía, estás exagerando. Es una joven nerviosa, y yo solo le estaba ofreciendo consejos paternales. Entonces, ¿qué sugieres?», susurré, mi ira dando paso a una claridad fría y aterradora. La sonrisa de Emilio era algo escalofriante y desconocido. «Humillación pública», dijo, las palabras flotando en el aire entre nosotros. «Destrucción total y absoluta de sus reputaciones. Consecuencias legales. No solo terminamos con esto, mamá. Nos aseguramos de que nunca, jamás, puedan hacerle esto a nadie más». Miré a mi hijo. ¿Cuándo se había vuelto tan calculador, tan despiadado? Luego miré de nuevo a través de la ventana. Vi a mi esposo, el hombre que había amado y en el que había confiado durante un cuarto de siglo, comenzar a desabrochar la blusa de Mariana en el sofá donde habíamos construido nuestra familia. Y en ese momento supe que la mujer que solía ser, la esposa comprensiva y perdonadora, se había ido. Había muerto allí mismo en la tierra, detrás de las flores que yo había plantado con tanto esmero. «Dime el plan», dije. La noche fue una de las más extrañas de mi vida. Fernando llegó a casa actuando como si nada hubiera pasado, preguntando por los arreglos finales del servicio de banquetes. Mariana se había ido hacía horas, y él era la imagen del esposo amoroso y el padre orgulloso. Habló sobre su discurso para la recepción, sobre lo orgulloso que estaba de Emilio. La hipocresía era tan densa que apenas podía respirar. Solo asentí y sonreí, un cascarón vacío de mí misma, mientras por dentro gritaba. Después de que Fernando se fue a la cama, Emilio y yo nos reunimos en mi despacho. La puerta estaba cerrada con llave, las persianas bajadas. Parecía una sala de guerra, y en muchos sentidos lo era. Sobre mi escritorio yacía el comienzo de un archivo de evidencia que haría llorar de alegría a un fiscal. «Dime sobre ese detective», dije, estudiando una foto de vigilancia que me revolvió el estómago. «Su nombre es Alejandra», dijo Emilio. «Alejandra Domínguez». El nombre me golpeó como un chorro de agua fría. «Alejandra. Mi hermana. Alejandra». Emilio asintió. No sabía a quién más llamar. Sabía que fue policía durante 20 años antes de jubilarse y comenzar su propia agencia de investigación privada. Sabía que era inteligente y que sería discreta. Pareció un poco avergonzado. También sabía que en realidad nunca le gustó papá. Dejé escapar una risa corta y aguda que sonó más a sollozo. «Mi hermana pequeña, Alejandra». Éramos cercanas, pero no le había contado sobre la creciente distancia con Fernando. Había sido demasiado orgullosa, demasiado avergonzada para admitir que mi matrimonio podría estar fracasando. «La llamaré», dije, con la voz embargada por la emoción. Alejandra contestó al segundo timbrazo. «Sofía, es pasada la medianoche.
¿Está todo bien? No, Alejandra. Nada está bien. Y entonces, la represa se rompió. Le conté todo. Lo que Emilio sospechaba. Lo que habíamos presenciado esa mañana. Las fotos. Lloré sollozos feos y ahogados por primera vez en todo el día. Ella escuchó pacientemente. Su voz tranquila y firme al otro lado de la línea. No había sorpresa, solo una aceptación sombría. «No me sorprende, Sofía», dijo en voz baja cuando terminé. «He visto la forma en que mira a esa chica. Esperaba estar equivocada». Emilio me contó sobre las fotos, dije, secándome los ojos. «¿Qué más tienes? Más de lo que probablemente quieres saber». Su voz se volvió profesional. «He estado rastreando sus movimientos durante 3 semanas. Se reúnen 2 veces por semana como un reloj en el St. Regis Reforma. Él siempre paga en efectivo. Almuerzan en restaurantes elegantes a los que nunca te llevaría. La semana pasada, la llevó a una boutique de lujo en Polanco. Sentí ese rubor de rabia de nuevo. Nuestro dinero. El dinero que yo administraba con tanto cuidado. El dinero que se suponía que era para nuestro retiro, para nuestro futuro. Y Sofía, la voz de Alejandra era suave. Hay más ahora, algo más grande. He estado investigando las finanzas de Fernando, tratando de averiguar de dónde viene todo ese efectivo para las habitaciones de hotel y los regalos. Ha sido descuidado. ¿Qué encontraste?, pregunté temiendo la respuesta. Hubo una larga pausa en la línea. «No es solo Mariana», dijo, con la voz pesada. «No es la primera vez. Encontré una serie de pagos mensuales regulares que se remontan a 15 años, siempre a la misma persona. Una mujer llamada Natalia Guzmán. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién es ella?». Investigué un poco. Era una asociada junior en su antigua firma cuando Emilio era un niño. Se fue abruptamente hace unos 15 años. Los pagos comenzaron unos meses después de que ella se fuera. Alejandra respiró hondo. Sofía. Tiene una hija. Una niña de 15 años llamada Zoe. Hice una verificación de antecedentes. El padre no figura en el acta de nacimiento, pero apostaría mi licencia a que Fernando es su padre. El teléfono se sintió pesado en mi mano. No podía respirar. Una hija. Una niña completamente diferente. 15 años de mentiras. 15 años de una doble vida. Los viajes secretos. Los gastos inexplicables. La distancia emocional. Todo encajó en una horrible claridad. «Tengo que saberlo con seguridad, Alejandra», susurré. «Lo sé», dijo. «Me encargaré. Pero, Sofía, tienes que estar preparada. Cuando esto explote, será una bomba nuclear». «Lo sé», dije, con la voz fría y dura. «Eso es exactamente con lo que estamos contando». Las 24 horas previas a la boda fueron un borrón de engaño calculado. Me moví a través de los preparativos como un fantasma, mi cuerpo en piloto automático mientras mi mente corría. Les sonreí a los parientes. Aprobé los arreglos finales de la mesa con la organizadora de bodas. Incluso ayudé a Fernando con su corbata, mis dedos rozando la tela de seda mientras imaginaba apretándola alrededor de su cuello. Cada interacción fue una actuación. Cada palabra educada. Una mentira. Alejandra trabajó rápido. Era una profesional. Y esto ahora era personal. Me dijo que tenía un contacto en un laboratorio privado. Es arriesgado, Sofía. Pero si podemos obtener una muestra de ADN limpia de Fernando, podemos obtener una comparación preliminar, no legal, con una muestra de la chica. Esa noche, después de que Fernando se durmiera, roncando suavemente a mi lado en la cama que habíamos compartido durante un cuarto de siglo, salí a hurtadillas de la habitación.
Mi corazón latía con cada crujido del suelo. Fui al baño y tomé su cepillo de dientes del soporte. Mi mano temblaba tanto que casi lo dejo caer. Se sintió como la máxima violación. Pero ¿qué era esto comparado con las violaciones que él había cometido contra mí, contra nuestra familia? Lo guardé con cuidado en una bolsa de plástico y lo dejé en el buzón para que Alejandra lo recogiera antes del amanecer. Al día siguiente, mientras la casa bullía con la energía caótica de floristas y fotógrafos, Alejandra llamó. «Tengo más sobre el dinero», dijo con la voz sombría. «Es peor de lo que pensamos». Nos reunimos en mi coche, aparcado en la calle, lejos de la casa, el único lugar donde me sentía segura para hablar. Abrió una laptop y la giró hacia mí. En la pantalla había una hoja de cálculo, una vertiginosa variedad de números y fechas. Hice un análisis completo de sus cuentas conjuntas, sus fondos de jubilación. «Todo», dijo, señalando una columna resaltada. «Mira el patrón. Durante años, Fernando ha estado haciendo retiros regulares de efectivo. Pequeñas cantidades, 500 aquí, 700 allá, nunca más de 1000 a la vez, siempre de diferentes sucursales. Pensé que era para su hobby», dije, atónita. Siempre me dijo que estaba invirtiendo en monedas raras, algo que requería transacciones en efectivo. Otra mentira. Su hobby se llamaba Mariana, dijo Alejandra secamente. El efectivo para las habitaciones de hotel, las cenas caras, los regalos, ese collar de Polanco. Pagó la mitad en efectivo, pero esa no es la peor parte. Hizo clic en otra pestaña. Ha estado pidiendo préstamos contra tu plan de pensiones. Me quedé mirando la pantalla. Allí estaba en blanco y negro, una serie de préstamos solicitados contra la cuenta de jubilación a la que yo había contribuido diligentemente desde mi pequeño negocio, la cuenta que se suponía que era nuestra red de seguridad, nuestra seguridad para la vejez. Había drenado casi $60,000 en los últimos 18 meses. «¿Cómo?», susurré. «Habría necesitado mi firma». «La falsificó», dijo Alejandra en voz baja. «Comparé la firma en los documentos del préstamo con tu firma en tus declaraciones de impuestos. Es una buena falsificación, pero no es la tuya». Una ola de náuseas me golpeó. Esto iba más allá del engaño. Esto era robo. No solo estaba rompiéndome el corazón, estaba desmantelando sistemáticamente nuestro futuro, pieza por pieza para financiar su sórdido romance. Me estaba robando el fondo universitario que habíamos construido, la vida que se suponía que debíamos compartir. Estaba jugando con todo mi futuro. «¿Y Mariana?», pregunté, con la voz apenas audible. «Ella no es una víctima inocente», dijo Alejandra, con la mirada dura. «Ya llegaré a ella. Pero primero hay algo más». Dudó. Luego me entregó un gran sobre manila. «Los resultados preliminares de ADN llegaron esta mañana». Mis manos comenzaron a temblar mientras lo abría. Escaneé la página. La jerga científica se volvió borrosa hasta que encontré la conclusión en la parte inferior de la página. Probabilidad de paternidad. Me quedé mirando las palabras hasta que quedaron grabadas en mi memoria. Zoe Guzmán era la hija de Fernando. 15 años. 15 años de amarlo, de confiar en él, de construir una vida con él mientras tenía otra hija, otra familia escondida en las sombras. Apoyé la cabeza en el volante, el cuero frío contra mi frente caliente. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Una calma extraña y aterradora se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, una herida enorme y abierta en mi pecho. Pero ahora iba acompañada de algo más. Una fría y dura resolución. No solo ibas a perder a su esposa, ibas a perderlo todo. Sentada en el coche con mi hermana,
Ese endeble trozo de papel en mi mano se sintió más pesado que una lápida. Era el certificado de defunción de mi matrimonio, de la vida que creía tener. Una hija de 15 años. Las palabras resonaron en el coche en silencio. ¿Cómo? ¿Cómo la encontraste? Finalmente logré preguntar, mi voz sonando distante y extraña ya a mis propios oídos. La expresión de Alejandra era una mezcla de lástima y resolución profesional. Comenzó con los pagos. Una vez que tuve el nombre de Natalia Guzmán, no fue difícil localizarla. Vive a solo 2 pueblos de distancia. Sofía, a unos 20 kilómetros. 20 kilómetros. Durante 15 años había estado viviendo una vida secreta a poca distancia en coche. ¿Cuántas veces me había dicho que estaba trabajando hasta tarde? ¿A cuántas cenas de negocios había asistido? ¿Cuántos viajes de fin de semana de golf había hecho? Mi mente daba vueltas mientras revisaba mentalmente años de excusas y mentiras, cada una hora adquiriendo un nuevo y siniestro significado. Pasé por su casa ayer por la mañana, continuó Alejandra, con la voz suave. Me hice pasar por una investigadora de mercado. Natalia abrió la puerta y detrás de ella vi a la chica. Zoe. Sofía. Es la viva imagen de él. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me atrajeron a él hace tantos años. La misma sonrisa. Es inconfundible. Me lo imaginé. Una adolescente inocente en todo esto, que se parecía a mi esposo. Una hermana que mi hijo nunca supo que tenía. El pensamiento era tan surrealista, tan monstruoso, que no podía procesarlo por completo. Mi familia no solo estaba rota, era un fraude, una mentira cuidadosamente construida que yo había ayudado a mantener sin saberlo durante más de la mitad de mi vida. ¿Sabe la madre Natalia sobre mí? ¿Sobre Emilio? Pregunté. No puedo decirlo con certeza, admitió Alejandra. Pero por la forma en que vive, una casa bonita en un buen distrito escolar, pero sin una carrera llamativa, está claro que Fernando es su principal fuente de apoyo financiero. Tiene todas las razones para mantener las cosas en silencio. No solo estaba pagando la manutención de los hijos, Sofía. Estaba financiando toda su vida con mi dinero. Con nuestro dinero. Mi dinero de consultoría. Nuestros ahorros conjuntos. El dinero que robó de nuestro retiro. La traición era tan profunda, tan estratificada, que sentí que me estaba ahogando. Fue un saqueo sistemático del trabajo de mi vida, mi confianza y mi futuro. Le devolví el informe de ADN a Alejandra. Ponlo con el resto de la evidencia, dije. Mi voz, despojada de emoción, estaba entumecida. La conmoción fue tan profunda que había cortocircuitado mi capacidad de sentir algo más que un vacío frío y pesado. Pensé en esa chica Zoe. ¿Qué clase de hombre le dice a su hija que no puede reconocerla? ¿Qué clase de hombre cría un hijo a la luz mientras mantiene a otra niña oculta en la oscuridad? La crueldad, no solo hacia Emilio y hacia mí, sino hacia esta chica inocente, era asombrosa. ¿Y qué hay de Mariana?, pregunté, necesitando cambiar mi enfoque, aferrarme a un objetivo para la ira que comenzaba a derretir el hielo en mis venas. Dijiste que había más sobre ella. Alejandra asintió, su expresión endureciéndose de nuevo. Correcto, Mariana. Hablemos de la prometida. Giró la laptop hacia mí y abrió un nuevo archivo. No solo está acostándose con tu esposo, ha estado malversando fondos de su firma de abogados. Las palabras tardaron un momento en registrarse. Es socia junior en una prestigiosa firma del centro, explicó Alejandra, mostrando documentos que parecían informes financieros internos. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas para consultores inexistentes
y desviando el dinero a una cuenta bancaria privada. No son grandes cantidades cada vez, pero es constante. En el último año, ha robado más de $200.000. Jade, ¿$200.000? Y puedo rastrear parte de ese dinero directamente a regalos para Fernando, dijo Alejandra, mostrándome una transferencia bancaria, seguida de un extracto de tarjeta de crédito que mostraba la compra de un reloj de $1.000. Estaba robando a sus socios para comprar regalos para su amante, quien estaba robando a su esposa para comprar regalos para ella. Es el círculo de engaño más perfectamente repugnante que he visto. Entonces Mariana no era solo una rompehogares, era una criminal, una ladrona, y estaba a punto de casarse con mi hijo, trayendo su corrupción y mentiras al corazón de lo que quedaba de mi familia. El entumecimiento en mi pecho se desvaneció, reemplazado por una furia al rojo vivo. Esto ya no se trataba solo de un corazón roto. Se trataba de proteger a mi hijo. Se trataba de justicia. Se trataba de asegurarme de que estas dos personas enfrentaran las consecuencias por cada mentira, cada dólar, cada promesa rota. Ok, dije, mirando a mi hermana a los ojos. El plan de la boda. Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. El conocimiento de la malversación de Mariana agregó una capa criminal y oscura a la ya asombrosa traición. Lo cambió todo. Esto ya no era solo un drama doméstico, desgarrador y complicado. Era una conspiración de fraude y robo, perpetrada por las dos personas que deberían haber estado más cerca de nosotros. ¿Cómo conseguiste todo esto?, le pregunté a Alejandra, señalando los condenatorios documentos financieros en la pantalla de su laptop. Todavía estábamos en mi coche, el aire espeso con olor a conspiración y café rancio. Mariana no es tan inteligente como cree, dijo Alejandra con sombría satisfacción. Se descuidó, y tengo amigos en la policía que estuvieron dispuestos a mover algunos hilos cuando escucharon la historia. Un compañero mío en la unidad de delitos económicos echó un vistazo a estos patrones y supo exactamente lo que estaba viendo. Señaló la pantalla. Estaba moviendo el dinero a través de una corporación fantasma que estableció, usando el apellido de soltera de su madre. Fue amateur. Pensé en los padres de Mariana. Los Montesinos. Eran pilares de la comunidad. Su padre era un respetado juez federal. Su madre estaba en la junta de 3 organizaciones benéficas diferentes. Se movían en círculos donde la reputación lo era todo. Creían que su hija era una estrella brillante en ascenso, casándose con una familia buena y estable. No tenían idea de que su chica de oro era una ladrona y que la familia estable con la que se estaba casando era un castillo de naipes construido sobre mentiras. La humillación pública iba a destruirlos a ellos también. Por un instante fugaz, sentí una punzada de lástima por ellos. Eran daños colaterales inocentes, pero ese sentimiento fue rápidamente extinguido por el fuego de mi propia traición. Así que Fernando está robando nuestro dinero de jubilación para comprarle regalos a su amante. Resumí, las palabras sabiendo a veneno. Y Mariana está robando a su firma para comprarle regalos a mi esposo, su amante, que también es su futuro suegro. Negué con la cabeza con incredulidad. Esto es material de película. Se pone mejor, dijo Alejandra, con una mueca irónica en los labios. Parte del dinero que Fernando sacó de tu plan de pensiones lo invirtió en un negocio inmobiliario seguro que Mariana le recomendó. Déjame adivinar, dije, mi voz goteando sarcasmo. El negocio se vino abajo. El negocio nunca existió, confirmó Alejandra. El dinero fue directamente a esa cuenta secreta suya. Ella también le estaba robando a él.
Estaba tan cegado por su propio ego y su enamoramiento que ni siquiera lo vio. Tuve que reír. Fue un sonido amargo y sin alegría. Mi brillante y encantador esposo, el hombre que siempre pensó que era la persona más inteligente de la habitación, estaba siendo estafado por una malversadora veinteañera. Era casi poético. Pasamos otra hora revisando la evidencia que Alejandra había recopilado. Tenía todo: extractos bancarios, fotos de vigilancia, recibos de hotel pagados en efectivo, documentos de préstamo falsificados, y ahora un archivo criminal completo sobre las actividades de Mariana, que estaba listo para ser entregado al fiscal. Y, por supuesto, el informe de ADN, la prueba irrefutable que cimentaba 15 años de engaño. Miré las archivo, las pestañas limpias y las páginas organizadas que representaban la demolición completa de mi vida. 25 años de matrimonio reducidos a una pila de documentos incriminatorios en el asiento del pasajero de mi coche. De repente, una ola de agotamiento me invadió, tan profunda que se sintió como un peso físico presionando mi pecho. «Alejandra, ¿podemos hacer esto?», susurré. ¿Podemos realmente pararnos frente a 300 personas y hacerle esto a nuestra familia? Alejandra se acercó y puso su mano en mi brazo. Su agarre fue firme, tranquilizador. «Sofía, escúchame», dijo, con la voz seria. «¿Qué otra opción tienes? Si los confrontas en privado, mentirán, te manipularán, ponerán a Emilio en tu contra, negarán hasta que empieces a pensar que tú eres la loca. Lo he visto 100 veces. Ella tenía razón. Yo sabía que tenía razón. Fernando era un maestro de la manipulación. Podía salirse con la suya con cualquier cosa. De esta manera, continuó, no hay escape. No hay lugar para las mentiras. Solo está la verdad presentada frente a todos a los que intentaron impresionar. Esto no es solo venganza, Sofía. Se trata de consecuencias. Mariana tiene que enfrentar la cárcel. Fernando tiene que rendir cuentas, no solo por el engaño, sino por el fraude financiero que cometió contra ti. Esta es la única manera de asegurar que las mentiras se detengan para siempre. Respiré hondo, el aire viciado del coche llenando mis pulmones. Pensé en Emilio, su rostro pálido y decidido. Pensé en Zoe, la hija que nunca conocí. Pensé en los 25 años que le había dado a un hombre que me había estado mintiendo desde el principio. Tienes razón, dije. Mi voz clara y firme de nuevo. Es la única manera. Encendí el coche. Vamos, tenemos una boda que preparar. Las horas finales antes de la boda fueron las más surrealistas de mi vida. Volví a casa y reanudé mi papel de madre del novio, tranquila y feliz. Sentí una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Me vi riendo con mis primos, felicitando a mi cuñada por su vestido y asegurándole al servicio de banquetes que todo se veía maravilloso. Por dentro, yo era un nudo de tensión y dolor, pero por fuera era la viva imagen del orgullo maternal. Fernando estaba en su elemento, socializando con los invitados que llegaban temprano, aceptando felicitaciones con una sonrisa amplia y segura. Me apartó a un lado en un momento, con el brazo alrededor de mi cintura. «Te ves hermosa, Sofía», dijo, su voz un murmullo bajo en mi oído. «¿No es un día perfecto?». Miré a sus ojos, los ojos del hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida, y no sentí nada más que un vacío frío y desolador. Le devolví la sonrisa. «Día perfecto». Mi hijo Emilio era un espejo de mi propia compostura forzada. Saludó a sus amigos, posó para fotos con sus padrinos y cumplió su papel a la perfección.
pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos al otro lado del abarrotado césped, podía ver la misma fría determinación reflejada allí. Estábamos en esto juntos. Éramos soldados esperando la señal para atacar. El plan era simple. Y Alejandra lo había ensayado con nosotros, hasta que lo supimos de memoria. Había llegado temprano, disfrazada de miembro del personal del banquete. Su equipo audiovisual profesional estaba escondido a la vista. Había conectado su laptop a la gran pantalla de proyección que habíamos alquilado, supuestamente para una presentación de diapositivas sentimental de las fotos de bebé de Emilio. Nadie sospechó nada. Llevaba un pequeño control remoto en el bolsillo. Cuando llegara el momento, todo lo que tenía que hacer era presionar un solo botón. Yo tenía mi propio papel que desempeñar. Había preparado los papeles de divorcio con mi abogada una semana antes, un hecho que había mantenido en secreto, incluso para Emilio. Estaban firmados y notariados en un sobre sellado en mi bolso de mano. También tenía una memoria USB con copias de cada prueba que Alejandra había reunido. De una forma u otra, mi matrimonio terminaría oficialmente hoy. No había vuelta atrás. No solo estaba planeando una confrontación, estaba planeando el primer día del resto de mi vida. A las 4:05, tomé asiento en la primera fila. El cuarteto de cuerda comenzó a tocar, y la comitiva nupcial hizo su entrada. Fernando se sentó a mi lado apretando mi mano con lo que parecía ser un afecto genuino. Sentí un temblor de repulsión, pero me obligué a no apartarme. Mariana Ma apareció al final del pasillo, una visión en encaje blanco. Se veía radiante, hermosa y completamente fraudulenta. Le sonrió a la multitud. Luego sus ojos encontraron a Fernando en la primera fila. Por una fracción de segundo, una mirada pasó entre ellos, una mirada de secretos compartidos, de conspiración triunfante. Pensaron que habían ganado. Pensaron que estaban a solo minutos de cimentar su futuro perfecto y engañoso. Emilio estaba en el altar, su rostro una máscara ilegible. Cuando Mariana se unió a él tomó su mano. Su expresión nunca vaciló. Miró a la multitud, sus ojos escudriñando los rostros, hasta que se posaron en el mío. Hizo un asentimiento simple, casi imperceptible. Era el momento. El oficiante comenzó la ceremonia con las palabras habituales sobre el amor, el compromiso y la fidelidad. La ironía era tan densa que era casi sofocante. Me pregunté si Fernando y Mariana estaban siquiera escuchando, o si ya estaban planeando su próxima cita secreta. La ceremonia continuó. Intercambiaron votos que no sentían, promesas que ya habían roto 100 veces. Mi estómago se revolvía con cada mentira que salía de sus labios. Finalmente, el oficiante llegó al momento crítico. Sonrió benévolamente a la multitud. Si alguien aquí tiene alguna razón por la que estos dos no deben unirse en santo matrimonio, hable ahora o calle para siempre. Un silencio cayó sobre los 300 invitados. Este era el momento. Mi corazón latía tan fuerte contra mis costillas que pensé que podría romperse. Podía sentir los ojos de todos sobre nosotros. Tomé una respiración lenta y deliberada. Luego me puse de pie. En el instante en que me levanté, un jadeo colectivo recorrió a los 300 invitados. El aire, que se había llenado con las suaves melodías del cuarteto de cuerda y la cálida brisa de la tarde, de repente se volvió espeso y silencioso. Todas las cabezas en el jardín se volvieron hacia mí. Pude sentir su confusión, su shock, su curiosidad, como una fuerza física. Fernando, sentado a mi lado, se puso rígido. «Sofía, ¿qué estás haciendo?», siseó, agarrando mi brazo. «Siéntate. Estás armando una escena».
Me sacudí su mano como si fuera una serpiente venenosa. Miré más allá de él, mis ojos fijos en mi hijo Emilio, que estaba en el altar, su rostro pálido pero resuelto. Él sabía que esto venía. Lo habíamos planeado. Luego miré a Mariana, cuya sonrisa radiante se había congelado en una máscara de horror confuso. «Lo siento. A todos», dije, mi voz clara y sorprendentemente firme. Se extendió por el jardín silencioso. «Pido disculpas por la interrupción, pero creo que el oficiante preguntó si había alguna razón para que este matrimonio no procediera». Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. «Y sí, la tengo. Tengo una razón». Una oleada de murmullos recorrió a la multitud. Vi al padre de Mariana, el juez Montesinos, comenzar a levantarse de su asiento, con una expresión de indignación atronadora en su rostro. «Señora Domínguez, ¿qué significa esto?», tronó. «El significado, juez Montesinos», dije, girándome para mirarlo. «Es que su hija está a punto de casarse con mi hijo bajo falsos pretextos. Y creo que usted y todos los demás reunidos aquí hoy merecen saber la verdad». Saqué el pequeño control remoto de mi bolso. Era el que me había dado Alejandra. Mi pulgar se cernió sobre el único botón rojo. «La verdad», balbuceó Fernando, su rostro enrojeciendo. «Sofía, has perdido la cabeza. Estás avergonzando a nuestro hijo». «¿Lo estoy, Fernando?», pregunté con calma, volviendo mi mirada hacia él, mi voz cayendo hacia una calma helada. «Tú eres el que ha avergonzado a nuestro hijo, tú y tu amante». Con eso, presioné el botón. Detrás del altar, la gran pantalla que se suponía que mostraría una presentación de diapositivas de las fotos de bebé de Emilio, cobró vida. La primera imagen que apareció fue una nítida fotografía de vigilancia de Fernando y Mariana atrapados en ese apasionado beso en nuestra sala, el que Emilio y yo habíamos presenciado justo el día anterior. La multitud estalló. Hubo gritos, jadeos, gente levantándose para ver mejor. Vi a la madre de Mariana llevarse una mano al pecho, su rostro ceniciento. «Pero eso no es todo», continué, mi voz de alguna manera elevándose por encima del caos. «Verán, esto no fue solo un error de una sola vez. Esto ha estado sucediendo durante meses». La pantalla cambió. Apareció una nueva foto. Fernando y Mariana entrando al St. Regis Reforma, la marca de tiempo claramente visible. Luego otra. Y otra. Un collage de sus reuniones secretas, sus almuerzos clandestinos, sus mentiras expuestas a la vista de todos. Mariana tartamudeó tratando de negarlo, pero su voz se perdió en el alboroto. Fernando estaba de pie gritando: «¡Esto es falso! ¡Son fotomontajes!». Sofía está fechesa sufriendo un ataque de nervios. «¿Lo estoy, Fernando?», pregunté en voz baja. «Entonces quizás puedas explicar esto». La pantalla volvió a cambiar. Esta vez mostró extractos bancarios. Mi dedo en una foto en primer plano señaló los sospechosos retiros de efectivo, las firmas falsificadas en los documentos de préstamo del plan de pensiones. Un recibo de una costosa joya de Polanco, por $15,000, apareció en la pantalla, seguido de una foto de Mariana usando ese mismo collar en su despedida de soltera. El ruido de la multitud comenzó a disminuir, reemplazado por un silencio aturdido y horrorizado. Esto ya no era solo un escándalo de infidelidad. Era algo más oscuro. Mi esposo ha estado robando sistemáticamente los ahorros para el retiro de nuestra familia para financiar su aventura, anuncié. Y su prometida, la mujer que está a punto de casarse con mi hijo Quijo, también ha estado ocupada. El siguiente slide mostró la evidencia de la malversación de Mariana de su firma de abogados, las facturas falsas, las transferencias bancarias. Pude ver a sus socios en la cuarta fila, sus rostros cambiando de confusión
a pura furia. Y luego asesté el golpe final y devastador. Pero la mejor parte, dije, mi voz volviéndose hielo. El verdadero corazón del engaño que ha definido mi matrimonio es que las mentiras de mi esposo no comenzaron con Mariana. Los resultados de la prueba de ADN llenaron la pantalla. Las palabras, probabilidad de paternidad, 91,9%, se mostraron en letras enormes y en negrita. Debajo había una foto de una niña bonita y sonriente de 15 años. «Esta es Zoe Guzmán», dije, mi voz temblando con 15 años de dolor reprimido. Ella es la hija de Fernando, una hija que ha mantenido oculta de mí y de su propio hijo durante toda su vida. El silencio que siguió fue absoluto. 300 personas mirando la evidencia de una traición tan completa, tan devastadora, que incluso los chismosos más experimentados se quedaron sin palabras. Y en ese silencio perfecto y terrible, vi cómo el mundo que había conocido durante 25 años ardía hasta los cimientos. El silencio fue roto por un sollozo hunco y agudo. Vino de Mariana, que se tambaleó, su rostro de un blanco espantoso contra la pureza blanca de su vestido de novia. Luego se derrumbó en el suelo en un montón de encaje y sueños destrozados. Ese único sonido rompió el hechizo. El jardín estalló en caos. La gente gritaba, señalaba, sacaba sus teléfonos para grabar el desastre. La madre de Mariana corrió hacia su hija caída, mientras su padre, el juez, se quedó allí, su rostro una máscara de incredulidad y humillación absoluta. Fernando se congeló por un momento, su rostro un caleidoscopio de rabia, pánico y horror creciente. Miró de la pantalla a mí, a los rostros atónitos de sus amigos y colegas. Estaba atrapado. No había mentiras ni palabras suaves que pudieran sacarlo de esto. Su mundo cuidadosamente construido había sido pública e irrevocablemente demolido. Entonces hizo lo único que un cobarde podía hacer. Corrió. Salió disparado, abriéndose paso a través de la multitud aturdida, tirando una bandeja de copas de champán mientras se dirigía al área de estacionamiento. Literalmente estaba tratando de huir de la escena de la implosión de su propia vida, pero Alejandra lo estaba esperando. Mi hermana, todavía con su uniforme de catering, salió de detrás de un gran roble que bordeaba nuestra propiedad. Era una mujer menuda, pero se movía con la confianza de una oficial de policía experimentada. Cuando Fernando pasó corriendo, ella puso el pie. Fue un tropiezo perfectamente ejecutado. Fernando cayó con fuerza, golpeando el cuidado césped y deslizándose unos metros con su caro traje de boda. ¿Vas a algún lado, Fernando?, preguntó Alejandra casualmente, caminando hacia donde yacía tirado y jadeando. Para entonces, Emilio había abandonado el altar y estaba a mi lado. Puso un brazo firme a mi alrededor. Mariana estaba de nuevo en pie, sostenida por su madre sollozante, y me señaló con un dedo tembloroso. ¿Tú planeaste esto?, chilló con la voz aguda por la histeria. «Planeaste todo esto para arruinar mi vida». «No, Mariana», dijo Emilio, su voz fría y clara, cortando su histeria. «Tú arruinaste tu propia vida. Tú y él». Señaló a su padre, quien ahora estaba siendo ayudado a levantarse por Alejandra. «Suéltame», exigió Fernando, tratando de liberar su brazo del firme agarre de mi hermana. «No puedo hacer eso, Frankie», dijo Alejandra, usando un apodo de la infancia que lo hizo estremecerse. «Verás, soy una investigadora privada con licencia, y tengo razones para creer que has cometido múltiples delitos graves, incluido el fraude financiero. Pero no te preocupes, no estamos aquí para hablar de ti ahora mismo». Miró por encima del hombro. «Mi negocio es con ella.
2 oficiales de policía uniformados caminaban tranquilamente a través de la multitud que se abría. No estaban aquí por el fraude de Fernando. Eso sería un asunto civil para que mi abogada se encargara. Estaban aquí por Mariana. «Mariana Montesinos», preguntó uno de los oficiales. Su voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Mariana se abrieron de terror. «No», susurró. «Está bajo arresto por sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico», continuó el oficial, mientras su compañero le tomaba los brazos y le colocaba suavemente las esposas. El clic de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Vi el rostro de Mariana desmoronarse cuando se dio cuenta de que esto no era solo humillación pública. Esto no era solo una boda cancelada. Esto era real. Iba a haber consecuencias legales reales. Su vida, tal como la conocía, había terminado. Mientras la policía se llevaba hasta una sollozante Mariana, sus padres observaban con horror atónito. Los fotógrafos que habían sido contratados para capturar un cuento de hadas ahora estaban capturando la caída de una familia prominente, sus flashes, haciendo pop implacablemente. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos se fueron rápidamente, sin querer ser parte del desastre. Otros se quedaron, susurrando en corrillos conmocionados, sus teléfonos aún en alto, grabando todo. En medio del caos, finalmente sentí que mis fuerzas me abandonaban. Emilio me sostuvo. «Se acabó, mamá», susurró. Finalmente se acabó. Miré alrededor a las ruinas del día perfecto que había planeado. Era un desastre. Era una pesadilla. Pero por primera vez en meses, sentí que finalmente podía respirar. «Si todavía están allí». «¿Están?» «Escuchando. Me harían un gran favor y le darían al botón de me gusta a este video y comentarían el número 1 abajo. Me permite saber que me han apoyado y me dice que están aquí conmigo en este viaje. Su apoyo es un gran aliento para mí. Comenten el número 1 y déjenme contarles lo que sucedió después». Las 3 horas que siguieron a la explosión fueron un borrón de luces azules intermitentes, conversaciones en voz baja y el lento y doloroso proceso de desmantelar una boda que nunca fue. La policía tomó nuestras declaraciones. Mariana fue llevada en un coche patrulla, su hermoso vestido de novia luciendo absurdo y trágico bajo el duro resplandor del sol poniente. Fernando, después de ser interrogado y liberado, simplemente desapareció. Se subió a su coche y se fue sin decir una palabra ni a mí ni a su hijo. «¿Y tú?», preguntó Emilio, un destello de la antigua calidez volviendo a sus ojos. «Aún no lo sé», respondí honestamente. «Creo que solo estoy entumecida». Las siguientes semanas fueron una prueba dolorosa y complicada. La historia, como era de esperar, se convirtió en una sensación mediática local. Escándalo en el día de la boda. Novia arrestada en el altar. Padre del novio implicado en décadas de engaño. Nuestros nombres y rostros estaban por todas partes. Dejé de contestar el teléfono. Dejé de salir de casa a menos que fuera absolutamente necesario. Mi pequeña firma de contadores sufrió. Algunos clientes de toda la vida llevaron su negocio a otro lugar, incómodos con la notoriedad. El día después de la boda, hice exactamente lo que había planeado. Entré en el despacho de mi abogada, mi bolso con los papeles de divorcio firmados y la memoria USB con la evidencia, y presenté la demanda. Con la montaña de pruebas que teníamos, Fernando ni siquiera intentó luchar. El proceso legal fue rápido y brutal. En el acuerdo, obtuve la casa y una parte significativa de sus activos restantes como compensación por el fraude que había cometido contra nuestros fondos de jubilación. No fue una victoria.
Fue una restitución. Mariana, enfrentando evidencia abrumadora, aceptó un acuerdo de culpabilidad. Fue sentenciada a 2 años en una prisión de baja seguridad y se le ordenó devolver hasta el último centavo que había robado. La reputación de su familia quedó destrozada. La caída de Fernando fue más silenciosa pero no menos completa. Perdió su trabajo, su reputación y el respeto de todos los que conocía. Se mudó a un pequeño departamento al otro lado de la ciudad y por lo que escuché, rara vez se mostraba en público. Pero la parte más complicada de las secuelas fue Zoe. 2 semanas después de la boda recibí una carta. Era de Natalia Guzmán, la madre de Zoe. Era corta y al grano. Se disculpó por el dolor que su relación pasada con Fernando había causado y dijo que su hija Zoe se había enterado de la verdad por las noticias y quería conocernos a Emilio y a mí. Me quedé con esa carta durante 3 días. ¿Qué se suponía que debían hacer? Esta niña era la encarnación viva de la mayor traición de mi esposo. Pero también era una inocente. No había pedido nada de esto. Era la hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Malemio. La leyó con el rostro sombrío. «Quiero conocerla», dijo inmediatamente. «Es mi hermana, mamá. Se merece conocer a su familia, o lo que queda de ella». Así que hice la llamada. Acordamos reunirnos en un lugar neutral, una cafetería tranquila en un pueblo a mitad de camino entre el nuestro. Estaba aterrorizada. Mientras esperábamos que llegaran, retorcí la servilleta en mis manos hasta que fue un desastre deshilachado. Luego entraron. Natalia era una mujer de aspecto ordinario y cansado, que parecía llevar el peso de sus secretos en el encorvamiento de sus hombros. Y detrás de ella estaba Zoe. En el momento en que la vi, contuve el aliento. Alejandra tenía razón. Tenía los ojos de Fernando. Los mismos ojos oscuros e inteligentes que me habían hecho enamorarme de él hace tantos años. Parecía él asustada e insegura, agarrando un libro contra su pecho como un escudo. Y en ese momento, mirando esta niña inocente que era una víctima en todo esto, supe que mi ira no era con ella, era con él, siempre con él. Esa primera reunión con Zoe fue incómoda. Las palabras se sintieron torpes e inadecuadas. Emilio, bendito sea, hizo la mayor parte de la conversación. Le preguntó sobre la escuela secundaria, sobre el libro que sostenía, sobre su vida. No preguntó por Fernando. Simplemente la trató como a una persona, como a una hermana que estaba conociendo por primera vez. Yo, en su mayor parte, solo observé, tratando de reconciliar la imagen de esta chica tímida y dulce con la mentira monumental que representaba. Lenta y tentativamente, comenzamos a construir algo nuevo. Nos reunimos de nuevo para tomar un café, luego para almorzar. Emilio y Zoe comenzaron a enviarse mensajes de texto, descubriendo un amor compartido por las películas viejas y la comida picante. Me encontré esperando verla, escuchar sobre su vida. Era brillante, divertida y amable. Era un alma inocente atrapada en los escombros causados por nuestros padres. Pasó un año. La vida se asentó en un ritmo nuevo y desconocido. El divorcio fue finalizado. La tormenta mediática amainó, reemplazada por escándalos más nuevos y frescos. Vertí mi energía en reconstruir mi negocio y lentamente mis clientes comenzaron a regresar. Vendí la gran casa familiar con su jardín lleno de fantasmas y compré una casa adosada más pequeña y manejable para mí. Estaba tranquila, en paz, y era mía. Emilio, después de meses de terapia para superar el trauma de la traición, estaba prosperando.
Había dejado su trabajo corporativo y había vuelto a la escuela para perseguir su verdadera pasión, la arquitectura paisajística. Estaba diseñando espacios hermosos, creando orden y belleza a partir de la tierra y la piedra, una metáfora adecuada para lo que estaba haciendo con su propia vida. Estaba saliendo con una joven encantadora, una bibliotecaria amable y genuina, que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Y Zoe se había convertido en parte de nuestras vidas. Venía a cenar cada 2 domingos. Ella y Emilio habían desarrollado un verdadero vínculo de hermanos, bromeando entre ellos y hablando durante horas. Me encontré sintiendo un amor feroz y protector por ella. Ya no era un símbolo de traición. Era simplemente Zoe, la hermana de mi hijo, y de una manera extraña, una parte de mi familia. Una tarde, aproximadamente 1 año después de la boda que no fue, estaba sentada en la sala de mi nuevo hogar cuando sonó el timbre. Era Fernando. No lo había visto ni hablado con él desde el día en que huyó de nuestra recepción arruinada. Parecía disminuido, más viejo, más canoso. La arrogancia confiada se había ido, reemplazada por un profundo cansancio. Preguntó si podía entrar. Dudé. Luego me hice a un lado. Me dijo que estaba en terapia. Dijo que estaba tratando de entender por qué había hecho las cosas que había hecho. Se disculpó. Dijo que lamentaba las mentiras, la traición, el dolor que nos había causado a Emilio, a Zoe y a mí. Escuché y supe que lo decía en serio, pero una disculpa no podía borrar 25 años de engaño. Te perdono, Fernando, dije. Y me sorprendió descubrir que realmente lo decía en serio. No por ti, sino por mí. Ya no puedo cargar con esa ira. Es demasiado pesada. Lo miré a los ojos. Pero nunca volveré a confiar en ti. Nunca podremos volver atrás. Él asintió, un brillo de lágrimas en sus ojos. Lo sé, susurró, y luego se fue. Esa noche, mientras me preparaba para acostarme, me encontré pensando en la mujer que era hace 1 año, agachada en la tierra detrás de las hortensias. Estaba tan rota, tan perdida. Deseé poder volver y decirle que todo estaría bien, que el dolor no era el final de la historia. La familia que creí tener era una mentira. Se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos en esa soleada tarde. Pero lo que Emilio, Zoe y yo construimos en su lugar era más pequeño, más tranquilo e imperfecto. Pero era honesto. No se construyó sobre mentiras cómodas, sino sobre una verdad difícil, dolorosa y, en última instancia, liberadora. Habíamos perdido todo, pero al hacerlo, habíamos encontrado algo real. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, eso se sintió como suficiente. El valor de la verdad y la familia reconstruida. Si hay algo que esta terrible historia nos enseña, es que la verdadera fuerza no está en mantener una fachada perfecta, sino en la valentía de destruir esa mentira para construir algo genuino. Sofía y Emilio perdieron su comodidad, pero ganaron algo invaluable: honestidad, autoconocimiento y un vínculo inquebrantable con una nueva familia que nació de las cenizas de la traición. Recuerden que el perdón es para su propia paz, pero la confianza debe ganarse con la verdad. Nunca dejen que el miedo a perderlo todo les impida luchar por lo que es real y justo. Gracias por escuchar mi historia. Si han pasado por algo similar, o si alguna parte de esto ha resonado con ustedes, por favor, siéntanse libres de compartir sus pensamientos y sus propias lecciones en los comentarios. Sus historias importan. Y si les gustaría escuchar más, por favor, consideren darle me gusta a este video y suscribirse al canal.
Sean amables con